Le damos la bienvenida una vez más acá en nuestra serie de enseñanzas aquí en el Talmud. Y aquí estamos comenzando con nuestra clase BI 330, el libro de Levítico, BI 330, el libro de Levítico, donde estamos tratando el Evangelio según el libro de Levítico, donde yo tengo la oportunidad de predicar una serie de enseñanzas del libro de Levítico los domingos, pero en este curso tengo la oportunidad de enseñar. Hay una tremenda diferencia entre predicar y enseñar. En el enseñar entramos en más detalles, ¿no? Y vamos más despacio para entender el fondo de este gran libro, el libro de Levítico. En cuanto siempre nos está apuntando, nos está señalando a la persona del Señor Jesucristo. Y aquí en Levítico capítulo 1, de versículo 1 a 17, específicamente aquí está hablando de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada. En otra palabra, es una imagen de la persona de Cristo que murió en la cruz. Y el tema aquí es la única manera de acercarnos a Dios. La única manera de acercarnos a Dios, la única manera de llegar a ser aceptable y reconciliarte a Dios. Este es el tema principal que se está tratando aquí en Levítico capítulo 1, versículo 1 al 17. Vamos a abrir nuestras Biblias. Yo estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas, y vamos a leer en Levítico capítulo 1, del versículo 1 al 17, ¿no? Para poner esto en su contexto. Mira lo que dice aquí, comenzando el versículo 1. Y el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptable delante del Señor. Ahora note bien, aquí bajo versículo 3, la última parte del versículo 3, la frase dice: para que sea aceptado delante del Señor. Esta es la primera vez que hay una indicación que se tiene que hacer algo para ser aceptable a Dios. Versículo 4. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Ahora, la segunda vez que nos indica que se tiene que hacer algo para ser aceptable a Dios. Versículo 5. Entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán las piezas y la cabeza y el sebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Ahora, el sebo es los pedazos grandes, ¿no? de grasa, en los muslos en particular, y en los riñones, que rodean los riñones del animal, ¿no? Y dice en versículo 9: pero las entrañas y las patas las lavará él con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Y escuche bien la última parte del versículo 9: es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Mas si su ofrenda, esta es la tercera vez que menciona que se tiene que hacer algo para ser aceptable a Dios. Versículo 10. Mas si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, de los corderos y de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Y lo degollará al lado del norte del altar, delante del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Después lo dividirá en sus piezas con su cabeza y el sebo. Y el sacerdote los colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas las lavará con agua, y el sacerdote los ofrecerá todo quemándoles sobre el altar en el holocausto. Ahora mira la última parte del versículo 13. Una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Ahora tenemos la cuarta vez en estos versículos mencionando que se tiene que hacer algo para que sea aceptable a Dios. Versículo 14. Mas si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones.
Y el sacerdote las traerá al altar y la quitará la cabeza y la quemará sobre el altar. Su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Ahora mira el último versículo, versículo 17. La henderá después por las alas y sin dividirla, y el sacerdote la quemará en altar sobre la leña que está en el fuego, es holocausto. Ahora nota la última frase del versículo 17, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Esta es la quinta vez. La primera vez está al fin del versículo 3, la segunda vez está al fin del versículo 4, la tercera vez al fin del versículo 9, la cuarta vez al fin del versículo 13 y la última vez, la quinta vez, es al fin del versículo 17. Ahora, todo este lenguaje que estamos escuchando, ¿no?, y que se está empleando aquí en el primer capítulo, es un lenguaje que típicamente tú y yo no lo utilizamos, no lo hablamos diariamente en nuestra vida cotidiana, pero tampoco no la relacionamos, ¿ves?, con la vida del cristianismo o la vida religiosa. Depende de qué iglesia uno está asistiendo, ¿no? Típicamente así no nos identificamos y no nos relacionamos con este lenguaje. Y por esa razón, esta es una de las razones por que mucha gente evitan, ¿ves?, de estudiar y leer el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento está rico de un montón de cosas apuntando, señalándonos a la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Más bien, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y si nunca invertimos el tiempo para entender las narrativas largas del Antiguo Testamento y las sutilezas de lo que se está hablando ahí, ¿ves?, se pierde el sentido completo de lo que está hablando el Nuevo Testamento. Por esa razón, cuando yo estoy enseñando sobre el libro de Levítico los domingos, por ejemplo, yo estoy predicando a través de Levítico, ¿no?, ¿ves?, y predicando y aplicando el Evangelio según el libro de Levítico, señalando y apuntando a la persona de Cristo. Pero aquí en esta clase, ¿no?, es lo que estamos haciendo es algo diferente, ¿ves? Aunque hacemos muchas cosas similares, pero vamos a entrar en más detalles en qué es lo que está hablando aquí el libro de Levítico, porque es importante, nos ayuda a nosotros a entender el trasfondo del Evangelio del Señor Jesucristo que se presenta en el Nuevo Testamento. En nuestra introducción, quiero aclarar y estar seguro de lo que estamos hablando. El tema aquí es cómo acercarnos a Dios y que hay una sola manera en cómo hacer eso. Solo hay una manera de acercarse a Dios. Solo una manera de llegar a ser aceptable a Dios. Se ha dicho que hay muchas carreteras, muchas vías para llegar a Roma. Quizás así es para Roma, pero así no es para el cielo. Así no es para Dios. Y mucha gente insiste en hablar de que hay un sinfín de religiones, un sinfín de denominaciones, un sinfín de iglesias, ¿no?, que no va a llevar a la persona de Dios en términos en lo que ellos creen que es salvación. Pero así no es. No duda que hay un sinfín de vías. No duda que hay un sinfín de carreteras para llevarnos a Roma. Tampoco no hay duda que hay un sinfín de religiones también que lo intentan. Pero el hecho que eso existe no quiere decir que lo van a lograr. El tema aquí, principalmente en Levítico, hay una sola manera como llegar y ser aceptable a Dios. El hombre por sí solo no es aceptable para Dios. La Biblia, ¿no?, declara un hecho horrible y absolutamente trágico. Un gran abismo separa al hombre de Dios. Esa es la realidad. Un abismo tan vasto, ¿no?, tan profundo, que no se puede cruzar. El hombre simplemente no puede alcanzar a Dios por sí mismo, no puede. Y la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay 4 cosas aquí que tenemos que, por lo menos, reconocer.
Número 1, porque el hombre maldice a Dios. Porque el hombre rechaza a Dios. Porque el hombre niega a Dios, ¿no? Porque el hombre ignora a Dios, incluso en la cumbre de su bondad y justicia, ¿no? El hombre hace todas estas cosas. El hombre descuida a Dios. El hombre se olvida de Dios. La segunda razón es porque el hombre, incluso en la cumbre de su propia bondad y justicia, es pecador. Él es un pecador, ¿no? Él es corto de la perfección. Él es muy, muy lejos de vivir en un mundo de perfección absoluta. Esa es la segunda razón. La tercera razón, porque el hombre vive egoístamente, buscando y buscando y acaparando, ¿no? Más y más y más, cerrando sus oídos a las necesidades de los pobres, cerrando, ves, a sus oídos a los hambrientos, ¿no? Cerrando sus oídos a los que sufren y los perdidos. Es algo increíble lo que el hombre es capaz de hacer. Y la cuarta razón es porque el hombre vive en su propia justicia, en su justicia propia, ¿no? En su propio orgullo, sintiendo que es lo suficiente bueno y más que suficiente bueno para Dios. Y también es religioso. Este es el engaño. Repito, este es el engaño del hombre, ¿no? Y religioso como para acercarse a Dios. Eso es lo que él piensa. Y puede acercarse a Dios en su propia justicia y fuerza. Eso es lo que el hombre piensa que él puede ser. O sea, ahí están las cuatro razones del por qué el hombre simplemente no puede alcanzar a Dios por sí mismo. Porque el hombre tiene problemas. Él es ciego, y sordo a su propia condición. El otro lado de la moneda es que Dios es perfecto. Dios es perfecto. Él vive en absoluta perfección. Y el cielo es perfecto. Un lugar de perfección absoluta. Ninguna imperfección, ningún ser imperfecto, ni siquiera el hombre, ¿no? Puede vivir en la santa presencia de Dios. Hay un terrible abismo que separa al hombre de Dios. El trágico abismo del pecado y la imperfección. Nosotros nos quedamos con dos preguntas aquí, ¿no? Ahora, la pregunta global que estamos tratando aquí, ¿no? Es ¿qué es lo que representa, qué es lo que significa, ¿no? Todo este lenguaje simbólico en el sistema sacrificial, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Global, ¿no? Pero luego tenemos otras subpreguntas, ¿no? ¿Cómo entonces puede el hombre acercarse a Dios y llegar a ser aceptables a Dios? Esa es la pregunta que nos va a ayudar a enfocarnos y nos va a ayudar a navegar a través del libro de Levítico. La otra pregunta es ¿cómo puede el hombre reconciliarse, ser llevado a Dios? ¿Cómo puede el hombre reconciliarse y ser llevado a Dios? Bueno, este es el mensaje glorioso de este pasaje que acabamos de leer aquí en Levítico capítulo 1, versículo 1 hasta el 17. Hay una manera de acercarse a Dios bíblicamente. Ahora, escuche bien. A mí no me importa de qué denominación, qué iglesia tú perteneces o qué religión. Si tú estás hablando de ser parte de la religión, de las iglesias protestantes o la iglesia católica romana, a mí no me importa. Hay una sola manera como acercarnos a Dios y cómo llegar a Dios y cómo ser aceptables a Dios. Y en ambas Biblias, escuche bien, sea la Biblia protestante o la Biblia católica, dice la misma cosa. Ahora, hay una manera de acercarnos a Dios, ¿no? El camino es a través de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada que es el tema aquí en Levítico, que representa y es una imagen, ¿ves?, de la persona de Cristo en la cruz. Y es el precio
como digo, es el precio del rescate, por decirlo así, pagado para reconciliar y hacer que la persona fuera aceptable a Dios. Permíteme, vamos a rezar a Levítico capítulo 1 y note lo que dice versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4 dice esto: si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Y pondrá, versículo 4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y se le será aceptado para hacer expiación por ella. Ahora, en términos de hoy, esta es una imagen de salvación, de Jesucristo muriendo por nosotros, de Él, Cristo pagando el precio del rescate para que podamos escapar de la pena de la pena de muerte. Ahora, siempre recibo mensajes de texto, correos electrónicos, ¿no? Y típicamente todo comienza con el pero. Y el problema es que las siguientes palabras después de pero no son coherentes, ni siquiera en sus propios argumentos. Y quieren discutir, bueno, yo soy luterano, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy católico romano, yo soy esto. Y nada de eso tiene sentido. Porque parte del desafío que enfrentamos es que hay enseñanzas eclesiásticas, enseñanzas de las iglesias, y muchas veces no concuerda con la enseñanza bíblica. Y tú y yo vamos a tener que aprender de discernir la diferencia entre la enseñanza bíblica y la enseñanza eclesiástica, ¿no? Pero en este pasaje, este es el gran mensaje, la ofrenda quemada, una imagen de Cristo, la única manera de acercarse a Dios, a llegar a ser aceptable y reconciliarse con Dios. Lo que vamos a hacer aquí en Levítico capítulo 1, versículo 1 al 17, lo vamos a dividir en 6 puntos en particular. 6 puntos en particular. 1. Dios, no el hombre, determinó el camino. Repito, Dios, no el hombre, determinó el camino. Eso está en versículo 1. Punto número 2. Dios designó un mediador, ¿no? Moisés, en este caso, para revelar el camino. Repito, punto número 2. Dios designó un mediador que es Moisés para revelar el camino, y eso está en versículo 1. Punto número 3. Dios abrió el camino para todos. No fue un grupo, un segmento especial. Para todos. Buscar la reconciliación a través del sacrificio. Repito, punto número 3. Dios abrió el camino para todos. Buscar la reconciliación a través del sacrificio. Eso está en versículo 2. Punto número 4. Dios dijo a los ricos cómo acercarse a Él. Número 4. Dios dijo a los ricos cómo acercarse a Él. Eso está en versículo 3 hasta el 9. Ahora, lo que vas a es interesante porque Levítico se acerca a este gran problema que tenemos hoy en día por toda parte del mundo, ¿no? Y básicamente por toda parte del mundo hay 3 clases de personas, ¿no? Ahora, sabemos que hay subgrupos dentro de las 3 clases, pero básicamente hay 3 clases, ¿no? Son los ricos, ¿no? De la clase media y los pobres, ¿no? Son la clase alta, clase media y clase de los pobres, ¿no? Y la clase de los pobres, ¿no? Sabemos que hay 3 grupos, ¿no? Ahora, y Dios, en su gran sabiduría, se dirige aquí en Levítico capítulo 1 a cada uno de estas personas, de estas 3 clases, cómo se deben de acercar a Dios. El punto es que todos se tienen que acercar a Dios. El punto es, todos se tienen que acercar a Dios a través del mismo sistema. El rico no puede, escuche bien, el rico no puede comprar su boleto para entrar en el cielo. Y el pobre no entra simplemente por ser pobre.
Porque esa es la mentalidad. Ese es el desafío que tenemos con muchas personas. Creen que por su condición económica, ese le da el lujo de justificarse por cualquier razón. Su punto número 4. Dios dijo a los ricos cómo acercarse a Él. Eso está versículo 3 hasta 9. Punto número 5. Dios le dijo a la persona común de media clase cómo acercarse a Él. Punto número 5. Dios le dijo a la persona común, media clase, cómo acercarse a Él. Eso está versículo 10 hasta el 13. Y el último punto es número 6. Dios dijo a los pobres cómo acercarse a Él. Punto número 6. Dios dijo a los pobres cómo acercarse a Él. Eso está versículo 14 a 17. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros lo que vamos a hacer aquí? Ahora, vamos a comenzar con versículo 1. ¿No? Y en versículo 1 estamos hablando que hay un camino, ¿no? Y hay una aceptación y hay una reconciliación. Dios, no el hombre, determinó la manera de acercarse a Él y llegar a ser aceptable para Dios, para Él no. Ahora, muchos quieren discutir, bueno, es que yo siento, yo pienso, yo opino, y en mi iglesia, en mi religión nos enseñaron así. Chévere. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque con todo respeto, la iglesia no es la palabra de Dios. Se debe de predicar la palabra de Dios en la iglesia. Se debe enseñar la palabra de Dios en la iglesia. Pero muchas veces convertimos la predicación y la enseñanza, ¿no?, a nivel eclesiástico y abandonamos el nivel bíblico. Y estamos formando gente conforme a nuestro propio criterio y el tema y el lema, ¿ves?, y los objetos personales. Aquí en el primer punto, que fue Dios no el hombre, que determinó el camino, vamos ahora, nos vamos a estacionar, nos vamos a parquear, por decirlo así, vamos a echar una ancla aquí en versículo 1. Levítico 1:1 dice: el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Dice, pero, ok, está bien, pero ¿qué quiere decir ese versículo? No ha dicho nada. No. Estamos súper equivocados. Ha dicho mucho. Tenga en cuenta lo que dice aquí. El Señor, versículo 1. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Tenga en cuenta que fue Dios que llamó a Moisés. Moisés no llamó a Dios. Dios llamó a Moisés. La palabra que llamó en hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito básicamente en hebreo, ¿no? Y el Nuevo Testamento básicamente fue en griego. Y son dos idiomas que pintan cuadros. Una palabra pinta un gran cuadro. Y cuando él dijo llamó, ¿ve? Esa palabra en hebreo es la palabra khará, en hebreo, ¿no? Y esa palabra, ¿ve?, significa hablar en voz alta. Y hablar una voz clara y distinta. Repito, khará, llamó. Significa que él habló en voz clara y en voz alta y distinta. En otra palabra, Moisés. Y le agarró la atención a Moisés, que supo que era la voz de Dios, no la voz de su imaginación, no la voz de la esposa o de lo demás. Era Dios, era alto, jará, una voz alta, clara y distinto, que era incuestionable, indudablemente, que era Dios el que estaba hablando. Indica que algo de importancia y significado está a punto de ser declarado. Y Moisés se detuvo y escuchó: Dios me está hablando. El punto es este: Dios es la persona que habla, no el hombre. No el hombre. Es Dios, no el hombre de Dios.
no es la mujer de Dios. Es Dios el que está hablando. Dios es el que determina cómo de ser abordado. Dios es el que determina, ¿no?, a quién es aceptable para él. Tú no le dices a Dios, mira, yo soy tu regalo. Tú me tienes que aceptar tal como yo soy. Dios es el que determina esto. Yo creo que tú piensas conmigo. ¿Cómo digo yo? Esto le da un gran golpe contundentemente contra la justicia propia del hombre. Solo Dios, el único Dios vivo y verdadero, el gran creador, la majestad soberana, ¿no?, del universo, determina cómo debe ser abordado y quién es aceptable para él. Solo Dios. Ninguna persona puede alcanzar a Dios a menos que se acerque a Dios exactamente como Dios lo declara. Ahora, muchos intentan. Yo entiendo eso. Muchos intentan. Y aquí está el desafío. Es que nosotros no tenemos el derecho. No tenemos el derecho de presentarnos ante Dios y declararle a Dios. Dios. El hombre. Dios, esta es la forma que tú y yo debemos reconciliarnos. ¡Wow! ¡Qué lindos somos! ¡Qué agallas! ¡Qué pantalones! Porque básicamente es así que mucha gente piensa de Dios. Esta es la forma de Dios, como tú y yo nos vamos a reconciliar. Esta es la forma en que me voy a acercar a ti y me lo tienen que aceptar. Esta es la forma en que debes aceptarme. ¿En qué cabeza cabe que tú y yo tenemos esa autoridad de faltarle el respeto y declararle a Dios, así yo me presento delante de ti y me lo tiene que aceptar? Mira, nosotros simples seres humanos, no tenemos derecho a presentarnos ante el Creador del universo y declarar nada. Y mucho menos decirle cómo debe aceptarnos. Permíteme. Guarda su lugar aquí en Levítico capítulo 1. Y vamos al Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan. Abre su Biblia en Juan capítulo 8, versículo 24. Y en Juan capítulo 8, versículo 24, escuche bien lo que dice Jesús, ¿no? Porque Jesús está extrapolando del libro de Levítico estos conceptos y lo trae al Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan. Y en Juan capítulo 8, versículo 24, él dice lo siguiente, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Lo voy a repetir. Cristo dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Tú sabes que aquí Cristo nos indica en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 24. Está hablando del fracaso del hombre. Está hablando del fracaso del hombre. Está la... ¿Qué es la palabra que busco? Está la futilidad. Está la futilidad y el fracaso del hombre aquí. Mira, hay tres motivos. Hay tres motivos por los cuales el hombre fracasa en encontrar el verdadero Mesías y la utopía. Perdón, la utopía, ¿no? Hay tres fracasos por los cuales el hombre fracasa en encontrar el verdadero Mesías y la utopía. Primeramente, el hombre fracasa porque tiene un origen, un ser diferente del de Cristo. No sé por qué fracasamos, ¿no? Nuestro origen es distinto. ¿Ves? Cristo es infinito. Él viene del trono del Padre Celestial. Él viene del cielo. Pero tú y yo somos finitos seres humanos nacidos en una tierra
Es una tierra corrompida por el pecado. Nuestro destino, nuestro origen es muy diferente. La segunda cosa, el hombre fracasa porque peca y muere. Esto no es difícil. En ningún sentido, esto no es... Mira, todo el mundo que me está sintonizando, todos que están escuchando mi voz en la radio, aquellos que me están viendo en el internet, en la televisión, por donde este programa se encuentra, ¿ves? Son inteligentes. Entienden, comprenden, razonan. Ese no es el problema, es que el hombre rechaza la verdad. Y la rechaza porque tiene sus raíces en un mundo eclesiástico, en un mundo religioso, que así es, que así nací, así me criaron, así me voy a quedar. Mira. El hombre fracasa porque peca y muere. Esa es la verdad. La palabra pecados, ¿no? Vamos a rezar a Juan capítulo 8, versículo 24, por favor. En Juan 8, 24, él dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, moriréis que en vuestros pecados. Esa palabra pecados, en este contexto, en Juan 8, 24, es plural. Y es la palabra en griego, es la palabra amarteais, ¿no? Y esa palabra amarteais, esto es, ¿cómo digo? Se refiere a los actos del pecado. Ahora, papito, escúcheme bien. Mamita, escúcheme bien. ¿Cuántos pecados tú y yo hemos cometido desde que hemos nacido? Son miles y miles y miles y miles que no hay forma como contarlos. El hombre muere, ¿por qué? Porque peca. Es la razón por qué. Porque peca. Esto está claro. Y la tercera cosa es que, el tercer motivo, cuando él dijo aquí en Juan capítulo 8, versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y el tercer motivo aquí es que el hombre fracasa porque no cree que Jesús sea el Dios, el gran yo soy. No creen. Lo ven a él como, bueno, es el Hijo de Dios y nada más, murió en la cruz, chévere. No hay nada más. No. Es que realmente no creen que Él es Dios. Pero Él es. Mira, no creen que Él es el yo soy. Permíteme, hay en ese mismo libro de Juan, el Evangelio de Juan, abre su Biblia en Juan capítulo 14, por favor. Y en Juan capítulo 14, que vea conmigo lo que dice versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Escuche bien. Eso no importa qué Biblia tú estás leyendo, sea la protestante o sea la católica, pero escúcheme lo que él dice. Él dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Rotundamente. Las dos versiones de la Biblia, la protestante y la católica, dice la misma cosa. La misma cosa. Hay tres áreas aquí. En Juan 14, capítulo 6. Capítulo 14, versículo 6, dice. Y hay tres áreas en las que queremos enfocarnos en este versículo. Y en Juan capítulo 14, versículo 6, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que yo quiero hacer es lo que quiero hacer en este momento. Me quiero enfocar, ¿no? Por el momento, solo quiero centrarme en el primero que dice el camino. Yo soy el camino. Ahora, cuando estamos hablando de el camino, ¿no? el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino. Esta declaración responde a la gran pregunta, ¿cómo puedo ir al cielo? Eso es lo que está respondiendo. Dios en su soberanía, en su omnisciencia, en cual es Cristo, ya sabía esa pregunta y nos provee la respuesta de antemano. ¿Cómo puedo ir al cielo? Y Cristo dice, yo soy el camino. Él no dijo, la iglesia es el camino. Él no dijo, los pastores son los caminos. Él no dijo, los sacerdotes son los caminos. Él dijo, yo, Cristo.
La palabra camino es la palabra en griego, es la palabra odos, odos, en griego, odos, una palabra rara, pero forma, por ejemplo, la palabra, y esa palabra, cuando él dijo, yo soy el camino, quiere decir, esa palabra literalmente significa éxodo, éxodo, que significa que la salida, el escape. Yo soy el camino, yo soy el odos, yo soy el éxodo, yo soy la salida. ¿La salida de qué? La salida de este mundo y salida del infierno. La palabra odos significa un sendero, significa un camino o significa un viaje de lugar a otro, de un punto a otro, ¿no? Un curso en el mar, eso es lo que representa esa palabra. Jesús, no me escuche bien, Jesús nos estaba diciendo que Él es el único camino al cielo. No hay otra manera. ¿Te recuerdo lo que le dije? Levítico capítulo 1, versículo 1. ¿Te recuerdas eso? En capítulo 1, versículo 1, 17. ¿Te recuerdas lo que dice en versículo 3? Que para ser aceptable a Dios. Versículo 4, para ser aceptable a Dios. Versículo 9, para ser agradable y aceptable a Dios. Igual capítulo, versículo 13, la misma cosa. Y versículo 17, la misma cosa. Está hablando de qué? De el Cristo, del Señor Jesús. Mira, si es que tú quieres ir al cielo, no sé, todos nosotros vamos a apartar de esta tierra. Esa es la realidad. Todos nosotros vamos a apartar de esta tierra. Si tú quieres o no quieres, todos nosotros vamos a apartar de esta tierra. Nacemos, vivimos y morimos. Eso está bien, bien claro, ¿no? Si quieres ir al cielo, hablando del cielo de Dios en particular, ¿no? Tendrás que seguir el camino de Dios, no el tuyo propio. Debido a que Jesucristo es el camino al cielo, encontramos que Él provee varias bendiciones a aquellos que confían en Él. Ahora, mucha gente cuando tú estás hablando del Evangelio, ellos creen que tú le estás tratando de convertirlo, de cambiar de una religión a otra. Bueno, quizás esa es la enseñanza eclesiástica, pero no es la enseñanza bíblica. Porque ese argumento no existía con Dios. La pregunta es, no importa qué religión que tú dices que tú perteneces, la pregunta es si Jesús, el Señor, es el Hijo de Dios, es el rescate suyo, es el Salvador y el Señor de tu vida. Esa es la pregunta. Yo no me meto en esos argumentos eclesiásticos porque no tienen sentido. Porque así se te presentan los argumentos. Yo no voy a cambiar esto. Yo no te estoy pidiendo nada de eso. Mi pregunta es que tú vas a morir. ¿Qué va a hacer cuando parte de esta tierra? Porque sabemos que en ambas Biblias, sea la protestante o la católica, no dice que el hombre se la puede ganar se puede ganar la salvación. No lo dice ninguna Biblia. Solo aquellos que confían en Él. Permíteme. Abre su Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice esto. Y en ningún otro, wow, escuche bien, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podemos ser salvos. Está claro. Está claro. En ningún otro hay salvación. Dice la misma cosa. En la Biblia es protestante, en la Biblia católica. Perdón. La misma cosa. Solo Jesucristo salva. Perdón. Solo Jesucristo salva. Solamente Él. No es el sacerdote, no es el pastor. No es la iglesia. No son los cultos. Solo Él, Jesucristo, el que salva. No hay otra cabeza, ni otro Señor exaltado, por lo tanto, ningún hombre se puede salvar por otra cabeza o por otro Señor, ¿no? Por cualquier otro nombre bajo el cielo. Es que no se puede, mira, no es posible. Ningún maestro, escuche bien,
es suficiente capaz. Ningún maestro es suficiente capaz. Ningún profeta es suficientemente noble. Ningún profeta es suficiente noble. Ningún ministro es suficiente bueno para salvarse a sí mismo. Mucho menos a otra persona. Vamos a ser bien claro aquí. Así que no importa qué proclame. Tú puedes hablar todas las tonterías que tú quieres hablar. Pero así que no importa lo que proclame. No importa la indulgencia y el poder del hombre. No importa. El hombre se queda lejos, muy lejos de ser la cabeza elegida de Dios. No, eso no existe. Ningún hombre tiene el nombre con el cual Dios salve a los hombres. Eso no existe. Es que no existe. Todos los hombres son mortales. Me acaba de escuchar. Todos los hombres son mortales. Ningún hombre puede ser a otro hombre inmortal. Eso es imposible. Así que la cabeza de Dios, el nombre que Dios usa para salvar a los hombres, debe ser eterno. Y solo un hombre es eterno. Jesucristo es el Hijo del Hombre. Jesucristo, el Hijo del Hombre, es Él. Permíteme. Abre su Biblia ya, por favor. Abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 3. Y en 1 Corintios capítulo 3, mira lo que dice versículo 11. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es ¿quién? Es Jesucristo. Dice la misma cosa en ambas Biblias, protestante o católica. No hay otro fundamento. Y la gente siempre quiere tratar de inventar otro fundamento. Y aquí Jesucristo es el fundamento. Jesucristo es su deidad. Él es deidad. Él es el vocero, por decirlo así. Él es el mediador, ¿no? Él es el fundamento de la iglesia. Es Jesucristo. Existe solo un fundamento, el propio Jesucristo. Nadie más. Todos los otros fundamentos son arena movediza. Y ese es el problema, que a la gente le encanta construir sus casas sobre arena movediza. Así la gente construye sus vidas espirituales sobre arena movediza. No pueden hacer frente a las tormentas de la vida. Y siempre están luchando y peleando con las tormentas de la vida y pierden la esperanza por la izquierda, por la derecha, en cualquier momento, todo el tiempo. Ningún hombre, no importa quién sea, puede poner cualquier otro fundamento que perdure. No puede. Todos los otros fundamentos se desmoronarán y se destruirán para siempre. Yo quiero que tú sepas eso, que conozca esa realidad. Es importante que nosotros aceptamos y comprendamos esa tremenda realidad. Ahora llegamos a la pregunta. ¿Qué significa? ¿Qué significa decir, ¿no?, que Cristo es el único fundamento? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa decir que Cristo es el único fundamento? Y el problema es que mucha gente que dicen que son creyentes, ellos han establecido un sinfín de otros fundamentos y siempre lo hacen así. Yo pienso, yo siento, yo pienso y yo opino. No. ¿Qué significa decir que Cristo es el único fundamento? Bueno, yo creo que hay varias cosas aquí. Número uno, quiere decir que el propio Cristo es el único fundamento sobre que los hombres pueden edificar la vida y en cada uno de ellos. Otra vez, no importa la iglesia o la religión que tú perteneces. Dos,
Quiere decir que la enseñanza o la doctrina de Cristo es el único fundamento sobre en que los hombres pueden edificar su vida. Y 3, quiere decir que Jesucristo es el único fundamento sobre el que los hombres pueden edificar una vida verdadera. Permite. Vamos al Antiguo Testamento. Abre sus Biblias en Proverbios capítulo 14. En Proverbios capítulo 14. Mira lo que dice el versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice esto. Dice, hay camino. Pela los ojos. Presta los ojos. Mira lo que dice el texto. Él dice, hay camino que al hombre le parece derecho, le parece bien, le parece chévere. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Mira, los sabios, yo no estoy hablando de los gran intelectuales, los sabios se preparan para los desafíos de la vida diaria en un mundo pecaminoso. Pero aún más importante, se preparan para lo que ocurrirá cuando sus vidas están en esta tierra hayan terminado. La palabra de Dios emite un recordatorio siniestro. Y este es un problema grande. Mira, mucha gente en Latinoamérica nunca se preparan para el día que van a apartar esta tierra. No se preparan, ¿ves?, con sus familias, no preparan las finanzas, no preparan la herencia, no preparan nada para sus familias. Y eso es común y corriente, sabiendo que van a morir. Más bien, hay mucha gente que dice, bueno, por favor, no habla de ese tema porque luego va a suceder. Papito, mamita, si tú hables, no hables, va a suceder, tú vas a morir. Todos nosotros vamos a apartar de esta tierra. Y no preparan nada. Todo es mañana, 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 mañana. Y el problema es que mañana sí llega. Cuando es demasiado tarde. Todos los sabios, ¿ven?, se preparan sabiendo que van a apartar de esta tierra. Lo hacen. Y al fin, ¿qué es lo que pasa aquí? Muchos mueren y dejan a sus familias en un estado de caos. Un estado de pura destrucción. Y no hayan qué hacer. Destruyen sus familias en su apartada de esta tierra, siendo irresponsables, pero saben que van a apartar. El sabio prepara para ese día. Permíteme, Hebreos capítulo 9, abre su Biblia, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice lo siguiente. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de esto, el juicio. Está decretado que un día, la fecha y la hora no la tenemos, pero tú y yo vamos a morir una sola vez, y después viene la gran juzgada de Dios de revisar nuestras vidas que hemos vivido en esta tierra. ¿Estás preparado para eso?